Bernardo Klicksberg ha escrito más de 60 obras traducidas a múltiples idiomas. Asesora a numerosos países en responsabilidad social, desarrollo y pobreza. El informe Klicksberg fue nominado al premio Emmy Internacional. Es muy difícil entender la economía si no se pone en primer lugar el tema de la equidad. Una cosa es una economía con equidad y otra cosa absolutamente diferente es una economía con altos niveles de inequidad. Las economías pueden crecer, pero los resultados para la gente van a ser totalmente diferentes si crecen en un marco de equidad o si crecen en un marco de inequidad. En una reciente consulta que hizo las Naciones Unidas a la población del mundo sobre cuáles deberían ser las prioridades del género humano después que terminan ahora en el 2015 las metas del milenio que habían fijado las mismas Naciones Unidas, los más de 7 millones de personas del mundo que contestaron a la encuesta colocaron en un lugar absolutamente central como preocupación de los más de 180 países que participaron en la encuesta a las grandes desigualdades. Ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza. Lo dice la Iglesia Católica, que en encíclicas y en el continuo mensaje respecto del Papa Francisco está señalando que los problemas son en muchos casos las grandes desigualdades. Lo dicen los empresarios del mundo, que en el Foro de Davos, en sus 2 últimas ediciones, los 6.000 empresarios más poderosos colocaron como los 2 temas más riesgosos, peligrosos para el género humano en el siglo XXI, las desigualdades y el cambio climático. ¿Y por qué esta convergencia de actores que tienen intereses muy diferentes? Porque la magnitud de las desigualdades ha desbordado las peores previsiones. Hay un informe muy ilustrado, documentado y terminante sobre esto de Oxfam Internacional. Es el informe más reciente, sistemático, sobre las grandes desigualdades.
Oxfam es una organización de 90 años de existencia, una de las más prestigiosas ONGs del planeta, que opera en 70 países del planeta y está formada por 17 grandes organizaciones no gubernamentales. Desde la autoridad moral que tiene Oxfam, que está concentrada fundamentalmente en eliminar la pobreza, enfrentar la pobreza, ha producido un informe sobre las grandes desigualdades con las cifras más actualizadas. Algunas de las cifras del informe Oxfam 2015. El informe dice que en el 2014 el 1% más rico del género humano era el dueño del 48% de toda la riqueza del mundo. El 99% restante, o sea, tienen un 1% y tienen un 99%, solo tenía la otra mitad, el 52% exactamente. Pero a su vez, esa otra mitad estaba distribuida muy desigualmente. El 20% más rico tenía el 46,5% de esa otra mitad. El 80% de los habitantes del planeta, 5.700 millones aproximadamente de personas, tenían solo el 5,5% del patrimonio mundial del planeta. Es decir, por un lado, 5.600 millones de personas que tenían solo el 5,5%. Esa es una desigualdad abismal. Y por eso se institucionalizó en el lenguaje sobre lo que está sucediendo en la economía la idea del 1% y el 99%. Las tendencias son todavía peores. En economía siempre hay que mirar las tendencias. No importa la situación en un momento determinado solamente, sino importa en qué dirección va la situación. Si va hacia el progreso o si va hacia una situación aún peor que la anterior. Y los pronósticos en materia de desigualdad son aún mucho peores que esta situación totalmente imposible casi de concebir actual. La concentración de la riqueza en el 1% viene aumentando todos los años desde 2010. Si se mantiene la tendencia actual, o sea, si no hay cambios importantes en las políticas que han permitido que esto sea así, el 1% más rico va a tener en el 2016 el 50%, o sea, en lugar del 48% que tiene en el 2014, va a tener el 50% en el 2016 y el 54% en el 2019. Esto ha creado una nueva casta que Oxfam le pone un nombre y que lo llama los 1000 millonarios. O sea, estábamos acostumbrados a hablar de los millonarios, los que tienen millones, pero esta palabra millonarios no refleja el nivel de concentración feroz de la riqueza actual. Los 80 más ricos del mundo, dice Oxfam, ganaron entre el 2011 y el 2014 nada más que 600.000 millones de dólares. En ese mismo periodo, estamos hablando de los 3 años
anteriores, mientras ganaban 600.000 millones de dólares. Y por eso crecía cada vez más su adueñamiento del Producto Bruto Mundial. El 50% de la población del planeta seguía empobreciéndose. Entonces se produce la cifra que es uno de los mayores escándalos éticos que se hayan conocido en la historia del género humano. 80 personas tienen actualmente lo mismo que la mitad de la población del mundo, que 3.600 millones de personas. ¡80! Que cabrían en un vagón de ferrocarril, tienen lo mismo que 3.600 millones de personas. Esto se ha ido agravando cada vez más. O sea, en el 2010 eran 388 los que tenían lo mismo que la mitad de la población del planeta de menos ingresos. 388, era una concentración feroz. Pero en el 2011 ya no eran 388, eran 177 los que tenían la mitad de todo. O sea, 177 se convirtieron en tan ricos que tenían más que los 3.600 millones de personas de menos ingresos. Pero en el 2012 eran menos, eran 159. En el 2013, 92. Y en el 2014, 80. O sea, la tendencia que describe el magnífico informe de Oxfam Internacional es muy alarmante. Va en esta dirección. ¿Y es posible enfrentar este problema de alguna manera? Y claro que es enfrentable. Es necesario adoptar políticas que permitan enfrentar el problema. Esta concentración tan nociva para el género humano, para el desarrollo, para todos los aspectos de la vida, no es una concentración pasiva. No es que simplemente los más ricos se dedican a cobrar intereses, esperan en sus casas que les lleguen los bonos de los intereses, tienen los bonos de los intereses. Los intereses son bajos hoy en el mundo. No, se dedican activamente a ampliar y profundizar los caminos que permitieron que se produjera esa concentración. Estos ambiciosos, estos enfermos de codicia. Griesa ordenó a Argentina y a los fondos especulativos que sigan buscando una solución negociada a su disputa por la deuda. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos fue cerca de los años 30 un juez eminente, muy respetado, que se llamó Louis Brandeis. Y el juez Brandeis, desde la atalaya de ser presidente de la Corte Suprema de Justicia del país más rico del mundo, dijo: en los Estados Unidos podemos tener democracia o tener desigualdad, pero no podemos tener las dos cosas juntas. Fue absolutamente visionario.
Un sector de los muy ricos logró alcanzar estas riquezas a través de caminos como, por ejemplo, los monopolios. Los monopolios eliminan el mercado con el que soñaba Adam Smith, la competencia real, e imponen su regla de juego. Sus reglas de juego están destinadas a maximizar sus propias utilidades. Los monopolios pueden ser también oligopolios, que es la combinación de empresas de gran tamaño para actuar como monopolio, concertando, por ejemplo, sus políticas de precios y hasta sus políticas de salarios. Los monopolios tienen presos, se habla de mercados cautivos, a los consumidores. Las leyes han tratado en el siglo XX y en el siglo XXI de frenar los ámbitos de acción de los monopolios. Puerto Rico está a punto de convertirse en un paraíso fiscal para los adinerados. Donde se encuentran las cuentas bancarias secretas, empresas ficticias. Un alto funcionario del país considera que tales iniciativas podrían agravar aún más la desigualdad. Como lavado del dinero. Otro de los caminos por los que se han construido estos niveles de riqueza es el camino de la ilusión fiscal. Echa la ley, echa la trampa, dice el refrán. Así es en la práctica. Los lobbies han conspirado activamente para que las legislaciones fiscales en los países desarrollados introdujeran lo que se llaman agujeros fiscales, excepciones que les permita colarse en esas excepciones. Ese colamiento ha llevado a una situación, junto con la globalización de la economía, la posibilidad de declarar las utilidades en los paraísos fiscales donde no hay impuestos. La ilusión fiscal en el mundo de la globalización ha permitido que algunas de las empresas que más dinero ganan hoy en el mundo, de los gigantes de las nuevas tecnologías, esté pagando un 3 o un 4%, mientras el ciudadano común en los países desarrollados paga más del 30% de sus ingresos. Esto ha provocado casi un desfinanciamiento de las finanzas públicas y un reforzamiento de la presión fiscal sobre los pequeños y medianos productores y ciudadanos. Una mejora en las becas y en los salarios que perciben. Inició en la Plaza 2 de Mayo y se enmarca en una jornada de protesta. Frente al Ministerio de Educación reclamaron mejoras salariales. Marchan por salarios más dignos. Y un aumento general de salarios del 10%. Los monopolios, los oligopolios y las grandes fortunas también han profundizado el camino de reducir los niveles de los salarios y aumentar las brechas entre los más altos niveles de las empresas y los promedios medios de salarios. Eso no se podía hacer con mucha facilidad mientras existían los sindicatos. O sea, las organizaciones de los trabajadores y todo el derecho laboral tratan de poner un poco de igualdad entre desiguales. Entonces, tratan de lograr que la masa de los trabajadores se articulen y puedan negociar en mejores condiciones con aquellos muy poderosos. Ha habido un proceso de lobby muy duro para limitar la formación de sindicatos, para ilegalizar la formación de sindicatos, para destruir los sindicatos existentes. Las condiciones laborales han tendido a extremar los niveles de desigualdad, al trabajo fuera de nómina, a no pagar las horas suplementarias, a una exigencia de productividad mayor sin una compensación. El porcentaje de los salarios en el Producto Bruto Mundial ha descendido mientras ascendía el porcentaje de remuneración del capital.
¿Se puede hacer algo frente a todo esto? Se puede hacer si se democratiza la sociedad, si aumenta la participación de todos los ciudadanos para frenar la presión de los grupos más poderosos a través de los lobbies de intereses. Y Oxfam no exhibe en su informe solo una letanía de quejas y de críticas. Exhibe un plan completo para tratar de combatir las desigualdades en el planeta, para tratar de hacer el planeta un planeta mucho más vivible. El plan de Oxfam, poner la inclusión de la erradicación de la desigualdad entre las nuevas metas post-2015. Hacer que los gobiernos trabajen para los ciudadanos, fomentar la igualdad económica y los derechos de las mujeres, que son las que tienen la porción menor de todo esto, pagar salarios dignos y reducir las grandes diferencias de salarios actuales, trasladar la carga fiscal actualmente centrada en los trabajadores al capital, subsanar los vacíos legales en la fiscalidad internacional que permiten la evasión fiscal en gran escala de los grandes grupos económicos, lograr servicios gratuitos para todos, asegurar el acceso de todos a los medicamentos, establecer una base de protección social universal. Oxfam muestra que es posible, que se puede perfectamente reducir las desigualdades con políticas de este tipo. La secretaria general de Oxfam termina el informe diciendo esto no solo que es posible, sino que es imprescindible porque casi no vale la pena vivir en un mundo tan desigual como el actual. Las desigualdades reducen la calidad de vida de todos los ciudadanos. Señala, las desigualdades actuales son simplemente abrumadoras. La Biblia dice algo que se debería aplicar en economía en cada momento. Aquel que ayuda al otro se ayuda a sí mismo. Mejorar, bajar las desigualdades es crear un mundo mejor para todos.